Bienvenidos buscadores de riquezas y de escalofríos a su canal Historias de la Hoguera. Hoy nos aventuramos en el polvoriento y traicionero terreno de un relato clásico, pero con un giro siniestro. Olvídense de los mapas que marcan el lugar. Esta historia nos enseña que hay tesoros que nunca deberían ser desenterrados y que la ambición puede desatar maldiciones que trascienden el tiempo. Prepárense para conocer la leyenda del oro del indio maldito. Se dice que el sol en el desierto no solo quema la piel, sino también el alma. Y bajo ese sol inclemente, en las profundidades de la Sierra Madre Occidental, existía una leyenda susurrada por los ancianos y temida por los gambusinos más audaces, la del oro del indio maldito. No era una historia de piratas y barcos hundidos, sino de codicia, sangre y una venganza ancestral que se negaba a descansar. La historia se remonta a los tiempos de la conquista, cuando los españoles, cegados por la fiebre del oro, saquearon las tierras de los pueblos originarios. Entre las tribus que se resistieron con ferocidad se encontraba una pequeña comunidad tepehuana, dueña de una mina de oro que relucía como el sol mismo. Su líder, un anciano chamán conocido como Nopatlán, no era un guerrero en el sentido tradicional, pero poseía un poder espiritual tan profundo como las raíces de las montañas. Nopaltán y su gente sabían que el oro era sagrado, un regalo de la tierra madre, no una mercancía para la ambición, no, eso no. Cuando los conquistadores llegaron, masacraron a su gente y saquearon la mina. Pero antes de que Nopatlán cayera, herido de muerte, invocó una maldición sobre el tesoro. Con su último aliento, selló el oro con el sufrimiento de su pueblo, prometiendo que cualquiera que intentara poseerlo sin pureza de corazón, conocería un tormento que iría más allá de la muerte física. Su espíritu, juró, sería el guardián eterno de esa riqueza profanada. Durante siglos la mina fue olvidada, los vientos borraron los senderos y la vegetación reclamó lo que le pertenecía. La leyenda del oro del indio maldito se convirtió en un cuento de fogata, una advertencia para los incautos. Pero la ambición tiene memoria corta. A principios del siglo XX, un grupo de mineros, liderados por un hombre llamado Benito Rangel, un hombre tosco y pragmático que se burlaba de las supersticiones, escuchó los rumores. Benito, con la avaricia brillando en sus ojos, organizó una expedición. Tras semanas de búsqueda infructuosa, la fortuna, o la desgracia, le sonrió. Encontraron la entrada oculta de una antigua mina, apenas visible entre la maleza. Al adentrarse, el aire se volvió pesado y un frío antinatural los envolvió. A pesar del calor del desierto, los más supersticiosos entre los hombres de Benito sintieron una opresión en el pecho, pero el brillo de las vetas de oro que pronto descubrieron acalló toda cautela. Sacaron el oro a paladas, pepitas gigantes que nunca habían visto, monedas antiguas y artefactos de valor incalculable. La euforia era palpable, ignoraron el silencio sepulcral, las sombras que parecían moverse en la periferia de su visión y el susurro constante que parecía decir: no es suyo, no es suyo. Benito, ciego de codicia, se llevó la mayor parte, cargó un saco entero de oro en su mula y emprendió el camino de regreso, planeando una vida de lujos. Sus hombres con sus propias porciones lo siguieron, aunque el ambiente entre ellos era tenso. La fortuna había traído desconfianza, no camaradería. Pero el regreso fue un calvario. La mula de Benito, inexplicable y bruscamente, se encabritó en medio del camino, tirando el saco de oro al suelo. Cuando Benito intentó recogerlo, sintió una quemadura intensa en las manos, como si el oro estuviera al rojo vivo. Al instante, una figura étera, alta y enjunta, con los ojos de un anciano tepehuano, llenos de un dolor ancestral y una ira contenida, se materializó frente a él. No había palabras, solo una mirada que prometía un tormento eterno. La figura no se movió,
Solo flotó observando a Benito, mientras el oro, esparcido a su alrededor, comenzó a hundirse lentamente en la arena, como si la tierra misma lo reclamara. Benito intentó huir, pero la figura lo persiguió, no físicamente, sino con una presencia sofocante que le robaba el aliento. Sus compañeros, al verlo agonizar y al sentir las mismas opresiones, abandonaron sus propias porciones de oro y huyeron despavoridos. Benito fue encontrado días después a kilómetros de la mina, vagando solo en el desierto, con el cuerpo cubierto de extrañas llagas que parecían quemaduras internas. No tenía el oro, ni rastro de él. Estaba loco. Solo balbuceaba frases incoherentes sobre ojos que quemaban y riquezas que se hunden. Murió a las pocas semanas, consumido por una fiebre que ningún médico pudo explicar. Los demás mineros que lograron escapar también sufrieron destinos terribles. Uno perdió la razón y se lanzó a un barranco. Otro fue atacado por un animal salvaje sin explicación. Los pocos que lograron conservar algo del oro lo perdieron todo en una serie de desgracias, sus vidas marcadas por la miseria y el infortunio. Y hoy en día, en las noches de luna nueva, algunos camioneros y viajeros solitarios que se aventuran por esas zonas remotas de la Sierra Madre juran que han visto una luz espectral en las profundidades de la sierra, y a veces han escuchado un tintineo metálico provenir de la tierra, como si el oro del indio maldito estuviera llamando, esperando al próximo ambicioso que se atreva a profanar su descanso. Escalofriante, ¿verdad? Escalofriante, ¿verdad, amigos de Historia de la Hoguera? Escalofriante, ¿verdad, amigos de Historias de la Hoguera? Esta leyenda es un sombrío recordatorio de que no todo lo que brilla es oro, y que algunas riquezas, una vez profanadas, llevan consigo una maldición que puede perseguir a quienes las toquen, incluso a través de los siglos. ¿Conoces alguna historia de tesoros malditos? ¿Creen en las venganzas ancestrales?